Estabas en una conversación simple, cotidiana, pero algo dentro de ti te dijo que te callaras, que no dijeras eso, que dejaras pasar esa frase que, aunque parecía inofensiva, no era necesaria, no edificaba, no sanaba, no tenía verdad, y lo sentiste, ese impulso interior, como una brisa leve en el alma, pero lo dijiste de todas formas. Tal vez fue una crítica, tal vez fue una queja, tal vez fue solo esa necesidad de tener la última palabra. Y en ese instante, aunque nadie lo notó, algo en tu espíritu se entristeció, porque hay cosas que los verdaderamente sabios, los que han aprendido a escuchar a Dios en el silencio y no solo en el bullicio del mundo, han dejado de decir, no por orgullo, no por superioridad, sino porque saben que ciertas palabras cargan muerte, no vida. Porque han entendido lo que escribió San Juan Pablo II. El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no aprende a entregarse con amor. Y a veces, entregarse también significa callar. Tú sabes de lo que hablo. Has estado ahí. Has sentido cómo el Espíritu Santo te pide mesura, pero tu ego exige protagonismo. Has notado cómo la sabiduría no siempre se expresa en palabras brillantes, sino en silencios sagrados. Porque ser inteligente no es demostrar que uno sabe, sino reconocer lo que es mejor no decir. Y en un mundo donde todos hablan, los sabios observan. Donde todos opinan, los sabios oran. Donde todos critican, los sabios bendicen en secreto. ¿Te has preguntado por qué Jesús, el más sabio de todos, muchas veces respondía con una pregunta, o simplemente con el silencio? Porque él sabía que el alma del hombre se revela más en lo que elige no decir que en lo que proclama. A veces, esa frase que lanzas sin pensar puede ser una daga en el corazón de alguien que apenas está resistiendo. Y otras veces, esa afirmación arrogante que parece verdad es solo un escudo para esconder tu propia inseguridad. Los verdaderamente inteligentes, como San Juan Pablo II, cuya humildad era más poderosa que su palabra, entienden que el lenguaje es un campo espiritual, que cada sí o no tiene peso eterno. Y entonces, ¿qué pasa contigo, con tus palabras, con lo que dejas escapar cuando estás cansado, molesto o herido? Este video no es una lista superficial para corregirte desde afuera. Es una invitación del Espíritu a revisar tu alma, a mirar de frente los discursos internos que te alejan de tu propósito, a dejar de repetir frases vacías, resentidas o destructivas, solo porque el mundo las normalizó. Dios quiere levantar una generación de creyentes que hablen como si cada palabra pudiera abrir o cerrar el cielo. Y tú, si estás aquí, es porque ya lo sabes, porque ya has sentido esa convicción, porque hay algo en ti que arde cuando escuchas superficialidad, cuando presencias chisme, cuando notas que las conversaciones giran en torno a lo vano y no a lo verdadero. San Juan Pablo II dijo, la libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos. Eso también aplica a nuestras palabras. Ser libre no es decir todo lo que pasa por tu mente. Es tener dominio propio para hablar solo cuando edifica y callar cuando eso es lo más santo. Así empieza este camino, no con gritos, no con debates, sino con una pregunta profunda. ¿Qué cosas has estado diciendo que un alma sabia jamás pronunciaría? Ya lo sabía. ¿Cuántas veces lo dijiste sin pensarlo? Tal vez fue en una conversación con alguien que te contaba una lección que había aprendido a través del dolor. Tal vez fue después de que alguien cometiera un error. O quizás fue cuando alguien trató de compartirte algo con entusiasmo. Y tú, con una mezcla de indiferencia y orgullo, soltaste ese «ya lo sabía», como si quisieras cerrar la escena, ponerle punto final al diálogo, como si el conocimiento te hubiera dado la autoridad de desestimar la experiencia del otro. Pero aquí está la verdad. Los verdaderamente sabios nunca usan su conocimiento como espada para herir, ni como muro para frenar la humildad del otro. Porque la inteligencia que viene de lo alto, la que está tejida con la mansedumbre de Cristo, y no con la arrogancia del mundo, sabe que decir «ya lo sabía» rara vez es una muestra de sabiduría, y casi siempre es una forma de autoexaltación. ¿Y qué dijo San Juan Pablo II? El verdadero poder es el servicio. ¿Puedes ver la diferencia? El que sirve, escucha. El que ama, valida la voz del otro. El que realmente sabe, no tiene la urgencia de demostrarlo.
porque no necesita destacarse. Su luz ya habla por él. En cambio, la frase «yo ya lo sabía» suele nacer del miedo a ser menos. Es una protección sutil, una forma de evitar parecer ignorante o quedar por debajo. Pero en esa pequeña afirmación hay una gran pérdida. Se pierde el momento sagrado donde dos almas pueden encontrarse en la vulnerabilidad, donde el testimonio del otro puede nutrirte, aunque ya conozcas la teoría, porque la sabiduría no está en saber primero, sino en amar más profundo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has bloqueado una conversación solo por querer mantener tu imagen intacta? ¿Cuántas oportunidades de consolar, de afirmar, de aprender del corazón de alguien más perdiste solo por dejar escapar ese «yo ya lo sabía»? No se trata de fingir ignorancia. Se trata de tener un corazón humilde que reconoce que cada experiencia compartida es un regalo. Aunque ya conozcas la lección, no conoces la herida del que la vivió. Y eso, querido hermano, querida hermana, lo cambia todo. San Juan Pablo II no fue un sabio por su mente brillante, sino por su espíritu humilde. Cuando hablaba con los pobres, con los jóvenes, con los marginados, nunca actuaba como alguien que ya lo sabía todo. Al contrario, se inclinaba, preguntaba, escuchaba, porque entendía que el amor verdadero no presume, no humilla, no necesita elevarse sobre otros. Y eso, precisamente eso, es lo que Dios quiere enseñarte. La próxima vez que alguien se acerque a ti, con una historia, con una revelación, con una experiencia de vida, no pienses en lo que ya sabes, piensa en lo que puedes dar. Tal vez esa persona no necesita tu sabiduría, sino tu presencia. No tu corrección, sino tu compasión. No tu aprobación intelectual, sino tu atención sincera. Recuerda esto, las puertas del alma se abren con ternura, no con datos. Y la gente inteligente, la verdaderamente transformada por Dios, ha aprendido a guardar ciertas frases, no porque no las conozca, sino porque sabe que no sanan. Y decir «yo ya lo sabía» es una de ellas. Tal vez lo escuchaste de otros, o tal vez lo dijiste tú mismo. Eso no es para mí. Parece una frase honesta, parece una forma de reconocer límites personales, pero muchas veces, muchas más de las que creemos, esta frase es una excusa disfrazada, una forma elegante de evitar lo incómodo, lo que nos reta, lo que Dios quiere usar para transformarnos. ¿Y si te dijera que justo eso que estás rechazando es lo que Dios está usando para llevarte al próximo nivel espiritual? Esa conversación difícil, ese perdón imposible, esa responsabilidad nueva que parece demasiado, ese ministerio que te hace temblar, esa invitación a servir, a hablar, a interceder. Y tú, con voz tranquila pero interior tembloroso, dices, «Eso no es para mí». Pero la gente verdaderamente inteligente, los que han sido formados por el fuego del Espíritu, no por los títulos o los diplomas, han aprendido que no se trata de lo que les pertenece, sino de lo que Dios ha llamado a obedecer. San Juan Pablo II dijo algo que corta profundo. No tengas miedo. Abre de par en par las puertas a Cristo. Y a veces, abrir esas puertas significa caminar por sendas que nunca imaginaste. Moisés pensó que era para él enfrentar a Faraón. David pensó que era para él cargar la corona. María pensó que era para ella ser madre del Salvador. Todos podrían haber dicho, «Eso no es para mí», pero su sí cambió la historia. ¿Y tú, cuántas veces has dicho que no a lo que Dios quería usar para revelarse a través de ti? Cuando dices, «Eso no es para mí», muchas veces no estás hablando desde sabiduría, sino desde miedo. No estás discerniendo, estás huyendo, estás cerrando una puerta que el cielo está intentando abrir. Los verdaderamente sabios no determinan sus límites por la comodidad, sino por la obediencia. Ellos oran antes de rechazar. Ellos preguntan, ¿es esto parte de mi llamado? Antes de afirmar, no me interesa. Y si el Espíritu confirma que sí, entonces se lanzan aunque tiemblen. En México tenemos una forma muy cultural de decirlo, zapatero a tus zapatos, pero el reino no funciona así. En el reino, Dios escoge pastores para ser profetas, pescadores para ser apóstoles y huérfanos para ser reyes, porque lo que califica no es tu experiencia, es tu disposición. Y aquí va una verdad fuerte, pero necesaria. Cada vez que dices,
eso no es para mí, sin orar primero, podrías estar rechazando una asignación divina. Podrías estar cerrando tu puerta al crecimiento, a la sanidad, a la expansión, al milagro. San Juan Pablo II fue actor, poeta, escritor, papa, pero antes de todo eso, fue un hombre profundamente disponible. Él entendía que Dios no busca talento, busca corazones rendidos, y por eso nunca lo verás diciendo, eso no es para mí. Él se presentaba cada día como una hoja en blanco, lista para ser escrita por la voluntad del Padre. ¿Y tú? ¿Qué has estado rechazando que en realidad era una invitación divina? ¿En qué áreas estás hablando más desde tu miedo que desde tu fe? La gente verdaderamente sabia ha dejado de decir, eso no es para mí, porque entienden que todo lo que viene de Dios, aunque parezca imposible, es exactamente lo que sí es para ellos. Pocas frases apagan el espíritu de una conversación como esta. Eso es obvio. La pronuncias y sin darte cuenta, cierras una puerta. Anulas el descubrimiento del otro. Minimizas su proceso. Desprecias la belleza de lo que está apenas comenzando a florecer en otra alma. Es una de esas frases que parecen inofensivas, pero llevan un veneno sutil. La soberbia de creer que lo evidente para ti debe serlo para todos. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Que muchas veces la usamos con las personas más cercanas. Con nuestros hijos, cuando por fin se atreven a contar algo que entendieron. Con un amigo que después de mucho dolor, por fin reconoce un error. Con un hermano en la fe que está despertando a una verdad que tú ya conocías desde hace años. Y tú, casi sin pensarlo, dices, bueno, eso es obvio, pero no lo era para ellos. Y ahí está la herida. San Juan Pablo II decía, cada persona es única e irrepetible. No se puede tratar a todos con la misma medida. Y sin embargo, cuando decimos eso es obvio, estamos midiendo con una vara de impaciencia, de orgullo y de impiedad. Porque en lugar de celebrar el avance del otro, lo juzgamos por no haber llegado antes. Es como criticar a una flor porque no floreció al mismo ritmo que las demás. La inteligencia verdadera no presume lo que sabe, se alegra con lo que el otro descubre, incluso si ya lo sabía. La gente sabia, la de verdad, tiene una ternura especial para los procesos ajenos. Sabe que el aprendizaje tiene ritmos, que la revelación no siempre llega al mismo tiempo para todos, que hay cosas que tú aprendiste llorando y que otros entenderán solo después de muchos tropiezos. ¿Y quién eres tú para desvalorizar eso? Cuando alguien dice, hoy entendí que necesito perdonar, no necesita escuchar de ti. Eso es obvio. Necesita un abrazo, un gracias por compartirlo, un yo también pasé por eso. Necesita una respuesta que lo impulse, no que lo detenga. En México hay un dicho que usamos para los que siempre quieren demostrar superioridad. Se da sus aires de importante, y cuando usamos frases como eso es obvio, muchas veces estamos haciendo exactamente eso. Nos damos aires, nos posicionamos por encima, nos alimentamos de la falsa idea de que saber antes nos hace mejores. Pero Jesús, el Maestro de Maestros, nunca habló desde esa postura. Cuando los discípulos no entendían, Él no se burlaba. Cuando los fariseos lo cuestionaban, Él respondía con paciencia. Y cuando alguien descubría una verdad espiritual, por básica que fuera, Él lo honraba. Porque el reino no premia al que llega primero, sino al que llega con un corazón humilde. San Juan Pablo II lo vivió con cada generación. Recibía jóvenes que estaban dando sus primeros pasos en la fe, adultos que apenas comenzaban a sanar, ancianos que recién en la vejez comprendían el amor de Dios, y a ninguno les dijo, eso es obvio. A todos los miró como si fueran los únicos, porque cada alma para él era una historia sagrada. Entonces, ¿qué estás transmitiendo con tus palabras? ¿Estás construyendo o humillando? ¿Estás celebrando el proceso del otro o lo estás apagando con tu obviedad? La gente realmente sabia ha dejado de usar esta frase porque sabe que todo aprendizaje es un milagro, y los milagros no se minimizan, se celebran. ¿Cuántas veces has dicho o has escuchado decir, así soy yo? Y aunque parezca una frase de autoaceptación, muchas veces no lo es. Es una barrera, una justificación, un punto final que se pone donde Dios apenas está comenzando.
Así soy yo cuando hieres con palabras duras. Así soy yo cuando te cierras al cambio. Así soy yo cuando evitas la corrección. Pero ¿realmente eres así? ¿O es una identidad que construiste para no tocar tus heridas? San Juan Pablo II lo entendía con una claridad profética. El ser humano no está condenado a permanecer igual. Está llamado a la transformación. Eso significa que decir así soy yo, sin un espíritu de apertura, es limitar el poder de Dios para renovarte. Es como decirle al alfarero, no toques esta parte, ya decidí que debe quedarse rota. ¿Cuántas veces has usado esa frase como escudo? No para protegerte de los demás, sino para protegerte del Espíritu Santo. Porque sabes que si dejas que Él entre, tendrá que romper estructuras, hábitos, formas de pensar, y a veces lo cómodo de lo conocido es más fuerte que el anhelo de sanidad. Pero los verdaderamente inteligentes, los guiados por el Espíritu y no por el orgullo, han dejado de decir así soy yo como una excusa. Ellos han descubierto una verdad profunda. Tu identidad no está terminada. Está en construcción, y solo Dios tiene la última palabra sobre quién eres. En México, nos reímos a veces con frases como yo soy así, y el que me quiera que me aguante. Pero esa actitud no viene de la sabiduría, viene del miedo, de la inseguridad, de la necesidad de proteger una personalidad que se formó muchas veces a través del dolor, no de la verdad. Pero tú no eres tu trauma, no eres tu reacción automática, no eres tu temperamento sin refinar, eres lo que Dios está formando en ti si te dejas moldear. San Juan Pablo II, que cargaba la historia de una nación rota por la guerra y la persecución, nunca se justificó con su pasado. Al contrario, permitió que Dios usara cada herida como puerta para un nuevo nivel de misericordia. Y por eso fue capaz de perdonar, de escuchar, de amar sin medida, porque había dejado de decir, así soy yo, y había comenzado a decir, aquí estoy, hazme como tú quieras. La inteligencia verdadera es humildad, es reconocer que aún no somos lo que deberíamos ser, pero tampoco estamos obligados a quedarnos como somos. Y el que se rinde ante esa verdad comienza a vivir la libertad de la transformación. Entonces, mírate con sinceridad. Esa parte de ti que dices que así ¿es fruto del espíritu o fruto del miedo? ¿Es carácter forjado por Dios o mecanismo de defensa que aún no has soltado? La gente verdaderamente sabia ha dejado de justificar su estancamiento con frases como así soy yo, porque han entendido que ser de Cristo significa estar en constante renuevo. Y tú, si estás aquí, es porque tu alma ya no soporta vivir en esa cárcel. Es tiempo de soltar esa frase y decir, como lo hizo María ante el llamado imposible, hágase en mí según tu palabra. Vivimos en un tiempo donde la indiferencia se disfraza de respeto, donde decir yo no me meto, que cada quien haga lo que quiera suena a madurez, pero muchas veces es todo lo contrario. Es una forma pasiva de negar la verdad, es una rendición silenciosa ante la presión de lo políticamente correcto, y tal vez lo has dicho sin pensarlo, con el corazón cansado de discusiones, con la intención de evitar conflictos, con el deseo de paz. Pero, ¿a costa de qué? Porque hay momentos en que el silencio no es sabiduría, es complicidad. Y hay frases que suenan pacíficas, pero esconden una profunda cobardía espiritual. San Juan Pablo II lo dijo con una fuerza que incomoda. La indiferencia es la mayor aliada del mal. Él lo vio en carne propia. Vio cómo una generación entera en Europa miraba hacia otro lado mientras el mal crecía. Vio cómo el miedo al rechazo, al conflicto, al qué dirán hizo que muchos buenos callaran, y por eso los malos avanzaron. ¿Y tú? ¿A cuántas situaciones has respondido con un que cada quien haga lo que quiera? Y no estamos hablando de controlar la vida ajena. Estamos hablando de no abandonar la verdad, de no disfrazar tu falta de postura con un discurso tibio, de no negar lo que el Espíritu te ha mostrado solo para que no te critiquen. La gente verdaderamente sabia ha aprendido que el amor no es permisivo, es redentor, que amar no es soltar a la gente a su suerte, sino interceder, hablar cuando es necesario, advertir con misericordia. Porque si ves a alguien caminando directo hacia el abismo y decides quedarte callado por respeto, eso no es sabiduría, es indiferencia disfrazada de virtud.
En México, muchas veces escuchamos frases como «yo no me meto, allá ellos». Y sí, hay batallas que no nos pertenecen, pero también hay momentos en que el Espíritu te da discernimiento, te pone una palabra, un llamado interno, una inquietud que no puedes ignorar. Y decir que cada quien haga lo que quiera en esos momentos es como taparte los oídos ante un grito del cielo. Jesús nunca fue indiferente, ni con el pecado, ni con la religiosidad, ni con el sufrimiento. Él confrontaba con ternura, corregía con compasión, hablaba la verdad aunque lo odiaran por eso, porque su amor no era cómodo, era santo. San Juan Pablo II también lo entendió. No puedes cambiar el mundo si decides quedarte callado cuando más se necesita tu voz. Y no puedes crecer en sabiduría si adoptas como lema una frase que justifica la apatía. Así que mírate con honestidad. ¿Estás usando esa frase para no comprometerte? ¿Estás dejando que otros se pierdan solo para proteger tu imagen? La gente realmente sabia ha dejado de decir que cada quien haga lo que quiera, porque saben que el reino no es neutral. Es luz o es oscuridad, es vida o es muerte. Y hay momentos donde tu silencio no construye paz, destruye verdad. Dios no te llamó a imponer, pero tampoco a esconder. Te llamó a ser sal y luz, y la sal que no sala y la luz que no alumbra no sirve para nada. Quizás lo dijiste al ver a alguien hablar de fe en el trabajo, o cuando viste a un hermano orar antes de una decisión profesional, o tal vez cuando alguien habló de Jesús en medio de una conversación sobre política, cultura o familia, y sin pensar mucho soltaste, eso no tiene nada que ver con Dios. Pero aquí va una verdad que tal vez incomode. Decir eso es no haber entendido el señorío de Cristo. Es partir el mundo en dos mitades artificiales, lo espiritual y lo cotidiano. Es vivir como si Dios fuera solo para el domingo, para el templo, para el devocional, y no para el lunes, ni para la cocina, ni para el tránsito, ni para la pantalla del celular. San Juan Pablo II lo dijo con claridad profética. La fe que no se convierte en cultura no es plenamente acogida, ni plenamente pensada, ni fielmente vivida. Es decir, si tu fe no transforma todo lo que haces, no es fe, es religión vacía. Y la inteligencia espiritual empieza cuando dejas de dividir lo que vives entre esto es de Dios y esto no. Porque todo en tu vida, todo, es terreno sagrado si se lo entregas a Él. Tus decisiones, tus relaciones, tu tiempo, tus redes sociales, tu dinero, tus rutinas, tu trabajo. Dios no quiere ser un adorno dominical, quiere habitar tu cotidianidad. Y cuando dices eso no tiene nada que ver con Dios, lo estás echando de un lugar que también le pertenece. En México, estamos acostumbrados a separar lo religioso de lo secular, y por eso, muchas veces nos resistimos a orar por nuestro negocio, o hablar de Dios con nuestros colegas, o discernir su voluntad en cosas prácticas. Pero la sabiduría no consiste en mantener a Dios lejos de la realidad, sino en invitarlo a cada rincón de ella. La gente verdaderamente sabia ha dejado de decir esa frase porque han entendido que Cristo no es un capítulo de la vida, es el autor. Y todo lo que escribes sin Él pierde sentido. Jesús no vivía dividido. En su andar, lo espiritual y lo cotidiano eran uno solo. Tocaba a los enfermos mientras caminaba, oraba mientras comía, enseñaba mientras descansaba, porque en su reino no hay espacios profanos cuando Él reina. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has apartado a Dios de tu día a día porque eso no tenía que ver con Él? ¿Te das cuenta de cuánto te estás perdiendo? ¿De cuántas decisiones tomas sin su guía? ¿De cuántos momentos ignoras su presencia porque crees que solo aparece en lo que tú llamas espiritual? San Juan Pablo II vivió en carne propia la necesidad de integrar fe y vida. Durante años fue obrero, caminó entre fábricas, trabajó bajo la opresión y en todo eso nunca dejó de ver a Dios, porque no había nada que no tuviera que ver con Él. La sabiduría verdadera consiste en rendirlo todo, y cuando lo haces, dejas de hablar de espiritual y mundano, porque todo se convierte en altar, y ahí es donde el alma encuentra paz, cuando ya no necesita separar a Dios de su vida, porque Él es su vida. Has escuchado esa frase muchas veces.
Tal vez incluso la has dicho tú en voz alta o en silencio. No me importa lo que piensen los demás. Y sí, hay un eco de verdad en ella. La libertad de no vivir esclavo de la opinión ajena es real y necesaria. Jesús mismo no se dejó moldear por los aplausos ni por los rechazos. San Juan Pablo II tampoco buscó agradar a todos, sino obedecer al único. Pero cuidado, porque muchas veces esta frase no brota de una alma libre, sino de un corazón endurecido. No es valentía, es desdén. No es identidad firme, es rechazo disfrazado. No es sabiduría, es defensa emocional. Decir, no me importa lo que piensen los demás, puede sonar fuerte, pero muchas veces es una manera de justificar conductas que no quieres revisar. Es una muralla construida para que nadie toque tus decisiones, tus palabras, tus acciones. Es un refugio donde el ego se esconde para no rendirse, y la gente verdaderamente sabia lo sabe. Ellos han dejado de usar esa frase porque entienden algo profundo. No vivimos para agradar al mundo, pero tampoco fuimos creados para despreciarlo. San Juan Pablo II escribió: la persona humana solo se realiza plenamente en la entrega sincera de sí misma a los demás. ¿Y cómo te entregas si vives diciendo que no te importa lo que el otro ve, siente o piensa? En México, esa frase a veces se usa como un grito de independencia. Me vale lo que digan los demás. Pero detrás de esa actitud hay muchas veces heridas no sanadas. Personas que fueron juzgadas, criticadas, incomprendidas y decidieron no sentir más. Pero el precio fue muy alto, porque cerraron el corazón no solo al juicio, sino también a la corrección, al consejo, al amor sincero. Dios no quiere que vivas para agradar a todos, pero tampoco quiere que vivas insensible, desconectado, ajeno al cuerpo del que formas parte. Porque sí, somos miembros los unos de los otros, y nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras decisiones, sí afectan. Jesús fue libre, pero también fue tierno. No vivía para complacer a las masas, pero sí lloraba con ellas. Las miraba a los ojos, se dejaba tocar, se dejaba afectar. Porque la verdadera libertad no es frialdad, es entrega. La gente sabia ha aprendido a escuchar sin someterse y a corregirse sin perder su identidad. No viven de la aprobación, pero tampoco viven despreciando la voz del prójimo, porque saben que Dios también puede hablar a través de otros, y que el que nunca se deja confrontar tampoco se deja transformar. Así que hazte esta pregunta sincera. Cuando dices que no te importa lo que piensen los demás, ¿estás hablando desde tu libertad en Cristo o desde tu herida no resuelta? Porque el que ha sido sanado ya no necesita levantar muros. Camina firme, pero con un corazón abierto. Habla con autoridad, pero con oídos atentos. Actúa con convicción, pero con espíritu enseñable. San Juan Pablo II, aún siendo papa, se dejaba aconsejar. Se rodeaba de sabios, de jóvenes, de ancianos, de pobres. No era esclavo del qué dirán, pero tampoco ignoraba la voz de los que Dios ponía en su camino. Y eso, precisamente eso, es lo que te hace verdaderamente libre. La capacidad de caminar con identidad, sin perder la humildad. Es probable que hayas llegado a este punto después de muchas decepciones, después de confiar y ser traicionado, de mostrarte vulnerable y recibir burla, de dar y no recibir nada a cambio. Y en ese lugar de agotamiento, con el alma endurecida por las heridas, dijiste lo que tantos sabios jamás dirían: yo no necesito a nadie. Dicha con orgullo parece fuerza, dicha con rabia parece defensa, dicha con frialdad parece madurez. Pero cuando el Espíritu Santo pone su luz sobre esa frase, lo que aparece es dolor. Dolor encapsulado en una declaración que cierra puertas, rompe la comunión y apaga la gracia. La sabiduría, la que viene del cielo, no de la autosuficiencia humana, sabe esto. Dios nunca nos diseñó para vivir solos. Desde el principio, cuando todo era perfecto, Él miró al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y no hablaba solo del matrimonio, hablaba de comunidad, de hermandad, de necesidad mutua, de ese entretejido sagrado que se forma cuando dos o más se reúnen en su nombre. San Juan Pablo II lo entendía en cada gesto. A pesar de ser una figura monumental, no caminaba solo.
Se rodeaba de hermanos, de consejeros, de amigos, no porque fuera débil, sino porque era verdaderamente fuerte, porque solo los fuertes saben recibir, solo los sanos saben pedir ayuda, solo los humildes saben decir, te necesito. Cuando dices, yo no necesito a nadie, te aíslas, y el aislamiento es terreno fértil para la mentira, para la confusión, para la voz del enemigo que susurra que vales solo por lo que logras sin ayuda. Pero el reino de Dios no se construye con solitarios, se construye con cuerpos vivos, conectados, que se sirven entre sí. En México tenemos una cultura orgullosa en muchos sentidos. Decimos con el pecho en alto, a mí nadie me ayuda, yo solito salgo adelante. Pero esa forma de pensar puede convertirse en una cadena, porque la gracia de Dios muchas veces llega envuelta en otro ser humano. Y si cierras esa puerta, también cierras la posibilidad de recibir el auxilio del cielo. Jesús mismo, sí, el Hijo de Dios, pidió compañía en Getsemaní, pidió oración, pidió presencia. ¿Y tú, que eres barro como yo, te atreves a decir que no necesitas a nadie? La gente verdaderamente sabia ha dejado de repetir esa frase porque han visto que la autosuficiencia es enemiga de la bendición. Ellos oran juntos, lloran juntos, se levantan juntos, y cuando caen no se avergüenzan de pedir un brazo que los levante, porque saben que Dios no bendice la soledad orgullosa, sino la humildad de un corazón que sabe vivir en comunidad. San Juan Pablo II nos enseñó con su vida que no hay liderazgo sin comunión, que no hay sabiduría sin dependencia mutua, y que el amor no se demuestra solo dando, también sabiendo recibir. Así que hoy, si alguna vez has dicho, yo no necesito a nadie, haz una pausa. Escucha la voz de Dios. Él está tocando a la puerta con una respuesta, pero no vendrá envuelta en autosuficiencia. Vendrá en forma de abrazo, de consejo, de compañía, y solo los sabios sabrán abrirse para recibirlo, porque en el reino de Dios, los que reconocen su necesidad son los que más reciben. Nunca lo dijiste con la boca, pero tu alma sí. Lo pensaste en la madrugada, cuando el silencio gritaba más que tu mente. Lo sentiste después de otro fracaso, después de esa recaída, después de otro intento que acabó igual que todos los demás. Y aunque tal vez seguías orando, cantando, caminando, dentro de ti algo murmuraba, ya no hay esperanza para mí. No eran palabras, eran suspiros cansados. No era una declaración, era una conclusión interior. No lo compartiste con nadie porque sabías que sonaba feo, sonaba a derrota, sonaba a herejía, pero ahí estaba. Una parte de ti, pequeña, escondida, pero insistente, comenzó a creer que el propósito ya no te alcanzaría, que lo arruinaste demasiado, que desaprovechaste tu tiempo, que otros sí podían ser restaurados, llamados, ungidos, pero tú no, tú ya no. Y es aquí donde el Espíritu Santo quiere hacerte una pregunta que corta como espada. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó que tus errores pueden más que su sangre? ¿Quién te hizo creer que el Dios que venció la muerte no puede vencer tu historia rota? San Juan Pablo II escribió, en uno de sus discursos más memorables, no caigas en la desesperación. El mal no tiene la última palabra. Cristo ha resucitado. Y esa verdad no es solo teología, es medicina para tu alma. Porque la desesperanza, cuando se instala en el corazón, empieza a corromper todo. Tu oración se vuelve costumbre. Tu fe, un eco sin convicción. Tu llamado, un recuerdo borroso. Y poco a poco, dejas de esperar. Y cuando dejas de esperar, dejas de vivir. Pero la gente verdaderamente sabia, aquellos que han sido quebrados por dentro y restaurados por la gracia, saben algo que tú también debes recordar. En el reino de Dios no existen casos perdidos. Sí, hay caminos dolorosos. Sí, hay consecuencias. Sí, hay procesos largos. Pero jamás, jamás, hay historias que no puedan ser redimidas. ¿Acaso no fue Pedro quien negó a Cristo y luego fue usado para levantar su iglesia? ¿No fue Pablo quien persiguió a los cristianos y luego escribió gran parte del Nuevo Testamento? ¿No fue David quien cayó en pecado y aún así fue llamado hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y tú crees que ya no hay esperanza para ti? San Juan Pablo II no hablaba desde una vida perfecta. Perdió a su madre, a su hermano y a su padre siendo aún joven,
vivió bajo dictaduras, sufrió atentados y, sin embargo, nunca permitió que la oscuridad lo definiera, porque entendió que mientras haya vida, hay propósito, y mientras haya propósito, hay esperanza. Tal vez tú también has sufrido pérdidas. Tal vez sientes que tu historia se ha desviado tanto que ya no hay cómo volver. Tal vez hiciste cosas que ni siquiera puedes confesar en voz alta, y el enemigo ha susurrado a tu oído: Dios ya no puede usarte, ya no te ama igual, ya perdiste tu lugar. Pero escucha esto con el alma abierta. El lugar que Dios te preparó no está ocupado, está esperando que regreses, porque aunque tú hayas soltado su mano, Él jamás soltó la tuya. Aunque tú hayas cerrado el corazón, Él no se fue. Aunque tú hayas dejado de hablarle, Él aún te llama. La sabiduría verdadera no es la de quien nunca falla, sino la de quien siempre regresa. Y tú puedes regresar. Hoy, ahora. Dios no te está pidiendo que te levantes perfecto. Solo te está pidiendo que digas: aquí estoy. Que te acerques tal como estás, con todo lo que cargas, con todo lo que ocultas, con todo lo que crees que es imperdonable, y se lo entregues. Y cuando lo hagas, descubrirás que la frase «ya no hay esperanza para mí» es la única que jamás sale de la boca de un sabio, porque el sabio conoce el carácter de su Dios. Sabe que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Sabe que Él no desecha al que viene con un corazón quebrantado. Sabe que, como escribió el mismo Juan Pablo II, el futuro comienza hoy, no mañana. Sí, incluso para ti. Entonces, ¿qué vas a creer? ¿La voz de tu pasado, la condena del enemigo, o la palabra viva que dice que Dios hace nuevas todas las cosas? No te acostumbres a vivir sin esperanza. No le des más poder a tu culpa que al sacrificio de la cruz. No sigas diciendo con tu alma lo que tu espíritu ya sabe que es mentira. Hoy es un buen día para decir la frase que sí transforma: Señor, todavía te necesito. Y si aún quieres, aquí estoy. Porque el sabio no se queda caído. El sabio se levanta y camina, aunque sea con lágrimas, hacia el lugar donde la gracia lo espera. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué parte de este mensaje fue directamente para ti. ¿Sientes que Dios aún puede usar tu vida? Nos reencontramos pronto. Hasta entonces, recuerda, nunca digas que ya no hay esperanza cuando tu Redentor aún está vivo. Tal vez estás mirando este video en soledad, con el rostro cansado, con el alma un poco vacía, no por falta de fe, sino por exceso de luchas. Has pasado por tanto, has perdido tanto, has intentado tanto, que ya no sabes si vale la pena intentarlo una vez más. Pero aquí estás. Y si estás aquí no es casualidad, es porque el Espíritu Santo aún te persigue, aún te llama, aún te quiere, aún hay esperanza. Tú no eres tus errores, tú no eres tus caídas, tú no eres tus abandonos, ni tus errores repetidos, ni esa historia familiar que nadie entiende. Tú eres hijo, tú eres hija, y Dios no te adoptó para abandonarte a mitad del camino. San Juan Pablo II repetía a los jóvenes del mundo entero: no tengáis miedo. Cristo sabe lo que hay en el corazón del hombre, y aún sabiendo todo, aún conociendo tus sombras más profundas, Él no se retiró. Él no canceló tu llamado. Él no te cambió por otro. No creas que ya es tarde. No creas que desperdiciaste tus mejores años. Con Dios nada se desperdicia. Todo se redime. Y cuando Él restaura, lo hace mejor que al principio. Hoy no digas más. Ya no hay esperanza para mí. Di con fe, aun con lágrimas. Aunque no lo sienta, aún creo que tú puedes restaurarme. Porque los sabios no caminan por lo que sienten, caminan por lo que han creído. Y tú, aunque estés quebrado, sigues siendo elegido.